Hola, ¿qué tal amigos? De Palisalan TV. El día de hoy les comparto el análisis del nuevo trabajo de Game Freak, el estudio creador de la serie de videojuegos de Pokémon. Se trata de Little Town Hero, un nuevo RPG que llega a Nintendo Switch este 16 de octubre y que además contará con la participación del compositor Toby Fox, mejor conocido por crear la banda sonora de Undertale, quien se encargará de gran parte de la música de este videojuego. Este título nos contará la historia de un pueblo que disfrutaba de paz y tranquilidad gracias a la protección de un castillo, hasta que apareció una horda de monstruos que tendremos que combatirlos en combates por turnos con nuestro protagonista Aix, acompañado de diversos personajes que lucharán y empezarán su aventura para descubrir qué secretos oculta la ciudad. Este RPG por turnos posee un aspecto juvenil o infantil. Tendremos que aprovechar tanto los turnos como el espacio a través del cual nos moveremos para aprovechar la ventaja estratégica ante los temibles monstruos. Nuestro protagonista Aix es un joven con una mirada desafiante, le encanta soñar despierto e imaginar el mundo que hay fuera de ese lugar, siendo su objetivo principal poder embarcarse en grandes aventuras y poder conocer el mundo que le rodea. Lleva una roca en la mano, que consiguió en las minas del pueblo y que además tiene el poder de derrotar a los monstruos. Contará con la ayuda de Pasmina y Nels, dos amigos de la infancia, cada uno con diferentes personalidades. El sistema de combate de Little Town Hero será por turnos. Los comandos con los cuales contaremos serán ideas, es decir, los movimientos serán una respuesta del ingenio del protagonista. Nuestras ideas se enfrentarán a las ideas que también posean los enemigos a los que nos enfrentemos, siendo muy similar quizás a Yu-Gi-Oh!, en donde tenías que primero vencer a los naipes del enemigo para poder acceder a hacer daño directamente a sus puntos de vida. En este caso es lo mismo, solo que en lugar de naipes usaremos ideas, y muchas de estas ideas también cuentan con efectos, al igual que las tenían algunas cartas de Yu-Gi. Creo que es la manera más sencilla de resumirlo. Pero si deseas tener más información sobre este sistema de combate, te invito a ver el video que aparece en la parte superior. También podremos beneficiarnos del apoyo del resto de habitantes del pueblo a manera de personaje de soporte y seleccionar estratégicamente qué idea es la más propicia en cada momento concreto del combate. A medida que vayamos descubriendo nuevas localizaciones, iremos desbloqueando nuevas mecánicas y sistemas de ayuda. Nuestro personaje principal no subirá de nivel ganando puntos de experiencia como es habitual en otros RPG. En este juego contaremos con un nuevo sistema llamado Eurekas, con el cual a medida que vayamos avanzando estaremos descubriendo nuevas ideas para hacer a nuestro personaje más fuerte. Debido a que la historia del juego se desarrolla dentro del pueblo de Aix, no hay un gran mundo para explorar. Solo podremos visitar los distintos barrios y las tiendas de la ciudad a lo largo de la historia. Esto permite que la historia se desarrolle de una forma muy distinta a los RPG presentados en mundos abiertos, lo que sin duda alguna se lo podría considerar como una novedad. Sin embargo, esto significa que no hay mucha variedad en las misiones principales. Aún así, el juego cuenta también con una o dos misiones secundarias por cada habitante de la aldea, ya que cada uno tiene una historia propia, pero no siempre misiones que completar. Y a pesar de que la historia completa tendrá una duración de 18 a 20 horas, en algún punto las batallas se volverán un poco repetitivas, pero sin perder ese encanto que te engancha al inicio de la historia. Gráficamente, el título nos presenta un mundo pintado con colores pasteles brillantes y con personajes que adoptan un encantador diseño de cuerpo de Bobblehead, en donde su cabeza a menudo es de gran tamaño en comparación con su cuerpo. La dirección artística de los entornos se adaptan perfectamente, sin embargo en algunas partes la velocidad de fotogramas caerá a un ritmo lento mientras se explora el mundo. Y también muchas de las texturas que irán apareciendo gracias a la baja distancia de dibujo. Por último, también se aprecia una pequeña caída de frames al momento de cargar las escenas.
En cuanto al apartado sonoro, Toby Box aporta su encanto y estilo característicos a cada pieza musical del juego, como las suaves flautas del tema principal o la percusión y las cuerdas de las diferentes melodías de batalla. La música captura el mismo sentimiento emocional que se pudo apreciar en la música de Undertale. A simple vista, este título puede parecer muy fácil, presentándonos una historia alegre con un estilo de dibujos animados muy colorido. Sin embargo, debajo de esta apariencia acogedora se encuentra un sistema de combate bastante estratégico, cuya profundidad y complejidad probablemente acabará abrumando a la mayoría de jugadores, con excepción de los más experimentados del género. Little Town Hero es un juego muy recomendado para aquellos jugadores que busquen sumergirse profundamente en sus mecánicas densas, pero para cualquiera que busque una experiencia mucho más ligera podría decepcionarse. Espero este análisis te haya ayudado a aclarar todas tus dudas. En mi opinión, la última creación de Game Freak me ha resultado bastante encantadora. Recuerda que Little Town Hero ya se encuentra disponible solo de manera digital en la eShop de Nintendo Switch por $24.99. Este juego lamentablemente no cuenta con idioma español, solo lo podrás jugar en inglés y pesa alrededor de 2 GB. Nos vemos en un próximo video, ¡hasta pronto!